mutuas que dicho pacto expresa. Por ello, un pacto de membresía es un recurso legítimo y consistente también con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ayuda a formalizar el compromiso de los creyentes y procura de manera consciente y ordenada los estándares bíblicos para la vida de la iglesia local que están revelados en su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que un pacto de membresía no es, vamos a llamarlo así, no es en sí lo que tenemos que cumplir, mira, un papel y firmar. Esa es la idea, o sea, básicamente de la enseñanza, pero tenemos que ir más profundo. Hay algo atrás o debajo de esto, de este pacto de membresía que encontramos en la Biblia. Es cierto que este pacto de membresía en un sentido nos está ayudando como un recurso legítimo para buscar los estándares bíblicos. Primero, empecemos con el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas tienden a ver con cierto recelo? Porque esa es la verdad, hermanos. De hecho, comúnmente pues se ve el pacto de membresía como algo sospechoso. Es decir, pero ¿por qué en una iglesia un pacto de membresía? ¿Por qué un papel donde tú firmes que te comprometes a vivir como creyente? La falta de compromiso es el problema. Muchas personas permanecen en las iglesias como simples consumistas o espectadores. Están en la iglesia comúnmente, muchas personas, solo para recibir y no para servir. Se esperan programas y actividades adecuadas que den ese sentido de satisfacción, que las personas puedan decir, ay, a mí me gusta mucho esta iglesia, pero solo porque están recibiendo cosas. Porque hay una actividad, ay, me gusta esa actividad. Porque hay un aspecto de la iglesia que a mí me agrada, entonces me gusta esta iglesia. Entonces, esas personas que comúnmente rechazan el compromiso son personas que solo están esperando recibir algo a cambio. Pero cuando el pecado empieza a alcanzar a estas personas y el trato fraterno empieza a dificultarse, el ministerio de la palabra puede llegar a exhortarle. Por ejemplo, a veces un pastor le dice a estas personas, oye, necesitas enderezar tu vida, te he visto con esta conducta. O le animan a asistir regularmente, o le reprenden por una conducta en su hogar y empieza a generarse cierta inconformidad. O si la iglesia empieza a renovarse, por ejemplo, si una iglesia empieza a reformarse, empieza a estudiar doctrina, si antes no lo hacía con una frecuencia común, ¿verdad? Ahora lo está haciendo con más frecuencia, entonces la gente dice, bueno, esto ya no me gusta tanto, y empiezan a tener cierta indiferencia con la iglesia y empiezan a apartarse, cierta inasistencia. Todo esto a veces es generando un chantaje emocional. Estas personas con falta de compromiso a veces le dicen al pastor, no estoy diciendo que le digan al pastor ahorita actualmente, es un ejemplo general, ¿verdad? Sino que le dicen a veces al pastor, pastor, no, es que como que la iglesia ya no es como antes, como que ahora cantan unos himnos que ya no dan gozo, o como que ahora ya nada más ya no dan la bienvenida, o ya no hacen esto, o ya no hacen aquello. La gente empieza a tener cierta insatisfacción. He visto por muchos años, hermanos, decir a personas que donde una iglesia se está reformando, dicen, es que esta iglesia ya no es como antes, ya no hacen estas cosas. Pero independientemente, hermanos, si eso es cierto o no, comúnmente la salida a veces de estas personas de la iglesia tiene que ver más con la falta de compromiso y no quieren estar a la altura de las exigencias del Nuevo Testamento. Eso es lo más triste. O sea, este problema, la falta de compromiso, está generando que muchas personas en las iglesias se sienten inestables, se sienten inseguras, dicen, no, mejor yo me voy porque esta iglesia no es como yo quiero que sea, y salen de las iglesias porque no quieren vivir a la altura de las exigencias del Nuevo Testamento. Permítame dar una breve definición, la voy a repetir un par de veces, sé que algunos están tomando nota, para poder tener una buena base para identificar lo que es una iglesia local. ¿Qué es la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia es el cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza y cuyos miembros son los santos, que han sido llamados a salir del mundo uniéndose a una única congregación por medio de un pacto santo para adorar al Señor y edificarse mutuamente en todas sus santas ordenanzas. La repito, la iglesia es el cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza
y cuyos miembros son los santos, que han sido llamados a salir del mundo, uniéndose a una única congregación y por medio de un pacto santo para adorar al Señor y edificarse mutuamente en sus santas ordenanzas. Esto nos lleva a preguntarnos, si esta es una comunidad de santos que han sido llamados de donde estuviesen, del mundo, para formar un pueblo del Señor en algún lugar, en una iglesia, con un compromiso, por medio de un pacto santo, esto es para adorar al Señor y edificarse mutuamente. Dice hermano, bueno, esto suena muy, muy interesante, pero todavía no vamos a la Biblia. Y es justo cuando vamos ahora. Vamos a Nehemías 9:38. La imagen, hermano, lo primero que tenemos aquí es la imagen del pueblo de Israel que nos ilustra la necesidad. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel nos ilustra la necesidad de un pacto de membresía. ¿Tienen ahí Nehemías 9:38? Ahorita vamos a desglosar ese texto, lo voy a leer una vez nada más, pero vamos a desglosarlo. Antes voy a decir otras cosas, pero vean el versículo 38 de Nehemías 9. ¿Sí? Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Quiero dar el contexto. Es decir, no vamos a leer todo Nehemías 9 del 1 al 37, pero quiero dar un contexto general. El pueblo de Israel, hermanos, se reúne aquí en un solemne acto de arrepentimiento. Se están separando del pecado, están confesando sus transgresiones y la de sus padres. Y mientras se escucha la lectura de la ley, adoran a Dios. Así está el pueblo de Israel. Dice, los levitas dirigen una extensa oración que exalta a Jehová como el creador soberano y el Dios fiel del pacto. Recuerden que este pueblo de Israel había sido antes cautivo en Babilonia y regresan y ya son el pueblo de Israel y dicen, vamos a actuar como pueblo de Israel. Repasando toda la historia de la redención, ellos ahí mismo en Nehemías 9, ustedes pueden leerlo en otro momento, pero están repasando la historia de la redención de Israel. La elección de Abraham, la liberación de Egipto, la provisión y la guía en el desierto, la entrega de la ley y la conquista de la tierra prometida. A lo largo de este relato se puede ver el constante contraste entre la fidelidad de Dios, la paciencia, la misericordia y su gracia, y la repetida rebeldía e ingratitud y dureza del pueblo. Una y otra vez desobedeció. Entonces quiero que trate de imaginar este contexto. El pueblo de Israel viene del exilio y dicen, vamos a ser un pueblo de Dios. Y están orando y dicen, Señor, te damos gracias por Moisés. Y qué bueno que escogiste a Abraham y nos diste la ley. Leen la ley. Ellos se arrepienten y dicen, Señor, tú eres fiel y nosotros somos rebeldes. Esa es la actitud del pueblo. Nosotros somos rebeldes y nos diste lo que merecían nuestros actos. Así que finalmente la congregación reconoce que el exilio y su condición de servidumbre son consecuencias justas de su pecado y afirman que Dios ha obrado con rectitud en todos sus juicios y ruegan que por la fidelidad a su pacto y su gran misericordia mire su aflicción y tenga compasión de ellos. Entonces aquí ya está el pueblo de Israel, viene un grupo de personas del exilio y dicen, Señor, ten compasión de nosotros. Hermanos, esto, en primer lugar, nos ilustra cómo es la vida cristiana. Piense que esta iglesia, trate de aplicar inmediatamente esta enseñanza, piense que esta iglesia es el pueblo de Israel que viene exiliado, del exilio, mejor dicho, que viene del exilio del mundo, de Babilonia, y ahora es reunido en un lugar para adorar al Señor. Reciben la palabra de Dios, tienen la Biblia, tienen a sus ministros, a sus sacerdotes, y piense que este es el pueblo del Señor. Y de la misma manera que Israel
podemos confesar, Señor, nosotros hemos llevado una vida rebelde, pero Señor, tú ten misericordia de nosotros, nos volvemos en arrepentimiento, tú eres fiel, queremos servirte y obedecerte. Así que el cristiano, como el israelita del pasaje, es recibido a misericordia, pero noten ahora el versículo 38 otra vez, el versículo que leímos hace un momento. Piense que ahora no es el pueblo de Israel, sino es esta iglesia local. A causa pues de todo esto, Señor, de que nosotros salimos del mundo y ahora somos una iglesia, un pueblo tuyo, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros levitas, nuestros príncipes, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, quiero que me tenga paciencia. Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo. ¿Está bien? Primero, entonces, a causa de esto, esa es esta frase de este versículo. Es decir, por esta experiencia salvífica, Dios les ha salvado y ellos están arrepentidos, ellos le creen a Dios ahora, y así que a causa de todo esto, dice el versículo, nosotros hacemos fiel promesa. Noten, hermanos, cómo es consecuencia de lo anterior, que se hace una fiel promesa. Esta promesa no es hecha por un requerimiento meramente individualista, sino que dice todos hacemos. Es decir, no es que se le ocurrió a alguien y dice, oye, ¿qué te parece? ¿Y si hacemos una fiel promesa? Eso no es lo que sucedió, sino el sentir del pueblo decía, vamos todos a comprometernos con Dios. Eso es lo que está sucediendo ahí. Esta promesa es de fidelidad. Precisamente lo que no habían sido, ahora se comprometen a hacerlo. Ellos eran rebeldes, ahora prometen ser fieles. Ahora, una pregunta, hermanos. Nehemías o Esdras encontraron en algún lugar de la Torá, o sea, de la ley, encontraron a un lugar, a Moisés o algún profeta, que les dijeran que hicieran una fiel promesa. Piensen un momento. Alguien les dijo, oiga, ustedes hagan un documento, escríbanlo y ¿habrá una persona? O sea, piensen en Nehemías y en Esdras. Ellos tuvieron que ir al Antiguo Testamento, a la parte que tenían, y ellos encontraron algo similar. No. Pero estos hombres estaban siendo usados por Dios para retomar al pueblo. Había sido exiliado, esclavo, cautivo, y ahora vienen y se reúnen como pueblo de Dios y dicen, debemos comprometernos porque nuestros pecados nos terminan alcanzando y somos llevados fuera. Y el pueblo de Israel dijo, no, vamos a comprometernos. Ahora noten también, dice el versículo, y la escribimos. Vamos a hacer una fiel promesa, pero dice ahí, y la escribimos. Bueno, estas palabras no son políticas, no es humo, no es hablar por hablar. Ellos van a escribir tal promesa, pero que quede evidencia de que ellos se comprometieron a lo que está ahí escrito. Ese papel escrito tiene la fuerza de un pacto, es una fiel promesa escrita. ¿Qué le decían nuestros padres? ¿O qué nos decían nuestros padres a nosotros o a nuestros hermanos o a algún pariente? Sobre todo estoy hablando de los que son mayores como yo, ¿verdad? Pero ¿qué le decían cuando hablaba de que no, es que usaban antes el término, se van a juntar? Y le decían, no, le decía la mamá o el papá, no, papelito habla. Hasta que no tengas el acta de matrimonio, tú no. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, con el libertinaje que hoy se ve, pues mucha gente ya ni ocupa eso, ¿verdad? Ahora es al revés, ahora está raro el que se casa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, siempre hemos dicho que un papel escrito es importante o vale más a veces que un compromiso meramente de palabra. Ahora, yo sé, hermanos, ustedes piensen que como iglesia, si el pastor les pregunta o si yo les pregunto y les digo, hermanos, ¿están comprometidos con el Señor? Y todos los que profesan ser cristianos, ¿qué van a decir? Oh, sí, hermano, sí. Ok, está bien, pero ¿habría un problema si lo pones por escrito? Ay, es que, ¿verdad que sí causa una dificultad? Porque ya escrito es un compromiso del cual hay evidencia. Ahora bien,
está firmada, dice, es una fiel promesa, la escribimos y está firmada. Así que no solo es una promesa, no solo es fiel y no solo es escrita, sino también está sellada, firmada. Un pacto firmado tiene el signo que nos identifica. Esto es identidad y valor. Ahora voy a tratar de llevar esto a una imagen. Parece que no tiene mucha relación, pero quiero que me comprendan un poquito. Piensa en una persona que trata de tener una buena imagen. Vamos a hablar de un empresario que trata de tener una buena imagen. Y ese empresario pues firma cheques, que ya casi no se usan, ¿verdad? Pero todavía. Dice, piense en que en esa chequera está su nombre y que él expide ese cheque. La pregunta es, ¿dejaría que su nombre fuera puesto en entredicho dando un cheque sin fondo? ¿Daríamos un cheque sin fondo? Digo, eso es una mala práctica de fraude, ¿verdad? Pero se supone que no lo daríamos, ¿verdad? Siempre que firmamos algo, ¿qué decimos? Ahí eso tiene valor. Va mi firma, va el sello, va mi compromiso. Por supuesto que no, esa persona no dejaría caer ninguno de sus cheques. Pues es algo similar, ¿verdad? Reconozco que no es algo que tenga que ver exactamente, pero estoy hablando de la figura de la firma, de ese cheque. Piensen esto, Israel está volviendo al Señor, a su ley, a su pacto, a su tierra, a su adoración, a toda la práctica religiosa, y ellos dicen, hagamos una promesa de fidelidad escrita y firmada. Eso es lo que está sucediendo aquí en Nehemías. Acompáñenme ahí mismo en Nehemías. Vean, busquen el versículo número 28. ¿Listos? Ahí estábamos cerquita, ¿no? El capítulo 10, pero ahora el 28. No del 9, sino del siguiente capítulo. ¿Lo tienen ahí? La historia continúa, ¿verdad? Aunque haya cambiado el capítulo, la historia continúa. Porque curiosamente en el capítulo 10 de Nehemías empieza a dar la lista de nombres. ¿Cierto? Nehemías 10. ¿Sí ven que empieza a dar una lista de nombres? Ok, ahora vayan hasta el 28. Después de acabar esa lista, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas. Y noten esta frase, hermanos, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Hermanos, noten, el pueblo de Israel se reúne, dice, vamos a adorar al Señor, hacen el pacto y dice que todos los que tenían comprensión, gracias, todos los que tenían comprensión y discernimiento, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el versículo? Protestaron y juraron. Solo reflexivamente, hermanos. No tienen que responder. ¿No jurarías fidelidad estando en una iglesia local? Señor, me comprometo a serte fiel en esta iglesia local. ¿Por qué no? Si el pueblo de Israel lo hizo. ¿Por qué no ponerlo por escrito? ¿Por qué no firmarlo? Hermano, pero pues es que esto no significa que el pastor o que la iglesia tenga poder sobre tus bienes. No, estamos hablando de una fidelidad espiritual. Firmas un compromiso de que tú vas a actuar como un creyente honesto, fiel. Porque a veces podemos decir, hermanos, ¿estamos comprometidos con el Señor? Todos, sí, estamos comprometidos. Y luego, hermanos, hay que hacer esto. Y luego nomás una manita, 2 manitas, 3 manitas, siendo tantos. ¿Cómo? ¿Y los demás dónde están? Ahora pasemos al Nuevo Testamento. No sé cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo tengo todo el día, está rentada la quinta todo el día. Ok.
Pasemos al Nuevo Testamento. Está claro el fundamento del Antiguo, ¿verdad? O sea, es decir, ilustrado desde el Antiguo. Alguien va a decir, hermano, pero eso es en el Antiguo. Bueno, ¿es la palabra de Dios? Nosotros creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Amén. Ahora, es cierto que hay unas cosas que cambian, pero no cambian mucho. De hecho, yo creo que precisamente la transición que sucede en el Nuevo Testamento toma como precedente lo del Antiguo, lo de Nehemías. ¿Cómo debemos entender el pasaje a la luz del nuevo pacto? Debemos aclarar, hermanos, que no estamos afirmando que el pacto celebrado en los días de Nehemías sea el modelo normativo para la iglesia del Nuevo Testamento. Reconocemos que pertenece a la historia del pueblo de Israel bajo la administración del Antiguo Pacto. Sin embargo, Nehemías forma parte de la palabra inspirada de Dios y por tanto fue escrito para nuestra enseñanza. El apóstol Pablo afirma que las cosas que sucedieron a Israel les acontecieron como ejemplo. O sea que es un buen ejemplo que podemos tomar. Y fueron escritas para nuestra amonestación. Asimismo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia. Ahora, hermanos, aunque no lo trasladamos directamente del pacto de Nehemías a la iglesia, sí podemos aprender este principio que ahí se manifiesta. Un pueblo redimido por la gracia de Dios responde a esa gracia comprometiéndose públicamente a vivir en la fidelidad al Señor y a su pueblo. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Puede usted notar? Porque alguien va a decir, hermano, ¿y me puede decir el versículo del Nuevo Testamento? ¿Usted me puede decir un versículo donde venga la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿La palabra Trinidad? ¿Alguien la ha visto? No, no aparece. Ahora, porque no aparece la palabra Trinidad, ¿significa que no aparece la verdad de la Trinidad? ¿O sí aparece la verdad de la Trinidad? Sí aparece, aunque no venga la palabra, porque creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Esto es Trinidad. Así es. La membresía y el pacto de ella ciertamente no aparece literalmente en el Nuevo Testamento, pero la fuerza del concepto, así como la palabra Trinidad, la fuerza del concepto sí aparece en el Nuevo Testamento. Hay varios lados en la Escritura y aquí vamos a poder ver ese compromiso entre los miembros de la iglesia. Vayan conmigo, por favor, a Efesios 5:21. Efesios 5:21. ¿Lo tienen? Dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo nos podemos someter unos a otros en el temor de Dios? Someteos, esa palabra ¿qué significa? Bueno, es usada en otros versículos para hablar, por ejemplo, de someterse a Dios. ¿Qué tan fuerte es la palabra? ¿Usted cree que debemos someternos a Dios con fuerza, con compromiso? Bueno, esa misma palabra que se usa para someterse a Dios es la que se usa en el versículo de Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Es decir, que la fuerza con la que entendemos la palabra de someternos a Dios es la misma que en un sentido deberíamos usar para someternos unos a otros en la iglesia. El pacto de membresía es un compromiso mutuo entre los hermanos de la iglesia. También en otro lugar se habla para hablar del sometimiento a toda institución humana, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero en el sentido de lo que hace nuestro gobierno, ¿verdad? Pero ahora nuestro gobierno nos dice, te vamos a obligar a registrar tu línea telefónica, tus datos biométricos y no sé cuánto más. Y si llega un momento en donde no podemos hacernos a un lado, ¿qué vamos a terminar haciendo? Haciendo lo que ellos dicen, porque nos debemos someter a esa institución humana. La institución del gobierno, por ejemplo, te dice que si vas a hacer un trámite tienes que tener tu credencial del lector, ¿verdad que sí?
Tú le dices al gobierno, pues tú créeme que yo soy Ever Aguilera, no me la tienes que pedir. ¿Qué dice ellos? No me interesa quién seas, a mí me traes tu credencial de lector. ¿Cierto? Entonces, la palabra someterse también tiene esa fuerza. Ahora vayan a Filipenses 2:3. ¿Cómo vemos la iglesia o cómo vemos esa relación unos y otros en el temor del Señor? Como lo dice Efesios, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Vean cómo Pablo también en Filipenses 2:3 también usa palabras que son muy fuertes para usarse en la iglesia local. O sea, son fuertes y expresan un compromiso, un pacto. Filipenses 2:3, ¿lo tienen ahí? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, y aquí es considerando seriamente a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo, por ejemplo, entro a trabajar en una empresa y firmo un contrato, mi supervisor, humanamente hablando, ¿es más que yo? Humanamente hablando, no es más que yo. Pero como firmé un contrato, él es mi superior. Y él me va a decir qué debo de hacer. Y yo no debo, la trae contra mí. No, te está pidiendo que hagas el trabajo. ¿Estamos claros? Bueno, esa misma figura de la relación laboral, firmas un contrato y tú te pones abajo de otros superiores. En el sentido de la iglesia, cuando tú firmas un pacto de membresía, tú sabes que debes de estimar a los demás hermanos como superiores a ti. Estás rindiendo cuentas, estás comprometiéndote a decir, yo voy a llevar un cristianismo, pero no individual, no un cristianismo conforme a mis ideas, sino que me voy a someter a otros. Así es. Eso es lo que dice el versículo. Así es. Esta palabra estimando se traduce también de una palabra que significa considerar o gobernar o gobernarse cada uno a los demás. La otra palabra que es superiores también es usada en Romanos 13 para hablar de una autoridad. Vayan conmigo a 1 Corintios 5:12. ¿Sí lo tienen ahí? 1 Corintios 5:12. Dice, hermano, el Nuevo Testamento sí se ve el pacto de la iglesia. Digo, sí se ve. Se ve palpable, pero en las palabras, no es algo visible, pero es en las palabras, está allí el compromiso. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Dice, porque ¿qué razón tendría yo? Vean al apóstol Pablo diciendo, ¿qué creen? O sea, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están fuera? La pregunta es, ¿fuera de dónde? Dice, no juzgáis vosotros. ¿A quién está hablando? A los de Corinto, ¿no? A la iglesia de Corinto. Dice, para juzgar a los que están dentro. ¿Dentro de dónde? Dentro de la membresía. Dentro de esos que están comprometidos. No dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro de la quinta, a los que están dentro del templo, a los que están dentro de tu grupo de WhatsApp. No dice dentro de eso. ¿Dentro de dónde? De los que se comprometieron a ser fieles cristianos, de ese grupo bien definido. Así es. Piensen ustedes, imagínense, está el pastor Israel, el hermano Israel, y él es, aquí hay, no sé, 50, 60, 70 personas, y pasa el tiempo y de repente se va una persona, regresa otra, no hay membresía, pero va y todo, y luego otra persona llega y unos días después se vuelve a ir, y luego llega al cielo el hermano Israel, y dice la Biblia que los pastores vamos a dar cuenta, ¿no?, de las ovejas. Y luego el Señor diciéndole a Israel, oye Israel, esta persona que fue 2, 3 domingos, ¿qué pasó con ella? Mira, Señor, pero pues es que, no, a ver, dame cuenta de esa oveja. ¿Cómo? Pero pues si nunca se comprometió. ¿Ustedes creen que el Señor haría eso?
No, el pastor solo va a dar cuenta a Dios de esas ovejas comprometidas. Ya me metí en otro tema, pero lo voy a hacer aquí de una vez. Porque si una persona no está comprometida con la iglesia, ¿cómo la voy a poder pastorear? ¿O cómo la va a poder pastorear el hermano? No se puede. Miren, pastorear ovejas es difícil. Pastorear cabritos es imposible. Noten también en Corintios, al que acabamos de leer, que la palabra juzgar, hermanos, es una palabra fuerte. Pablo dice, yo no juzgo a los que están fuera, pero sí juzgamos a los que están. Dice, hermano, ¿y esto cómo queda con Mateo? Porque dice, no juzguéis. Pero también dice en otro pasaje, juzgad con justo. Y le voy a hacer la distinción. Hermano, ¿tú debes juzgar a tu hermano? ¿Sí o no? No tenga miedo, responda, acabo si se equivoca que no pasa nada. ¿Debes juzgar a tu hermano, sí o no? Como los de Monte Sión, como les digo a los de Monte Sión, sí y no. ¿Sí en qué sentido? Debo juzgar a mi hermano para ayudarle a salir del pecado y no debo condenarlo, sino debo juzgar o discernir si está mal para poder ayudarle. ¿Cierto o no es cierto? Porque la Biblia dice que nos debemos exhortar unos a otros y también nos debemos perdonar unos a otros. ¿Está bien? Entonces sí debo juzgar. ¿Pero en qué sentido no debo juzgarlo? Para condenarlo. No voy a decirle, no hombre, este hermano se me hace que sí se va a ir al infierno. No, eso está mal. Si tú actúas así para con tu hermano en la fe, lo estás condenando y estás pecando. Entonces, ¿sí debemos juzgar a nuestro hermano? Sí y no. Sí. Y ya los voy a echar a perder como los de Monte Sión. No se crean. Entonces, eso es importante. Pero vean la fuerza de la palabra juzgar. A ver, piense en una familia, ¿verdad? Piense en una esposa de un hogar. Está el esposo y los hijos. ¿Ustedes qué creen que piense, por ejemplo, si un extraño quiere corregir a los hijos o a la esposa? ¿Qué creen que va a pensar el esposo? Se va a voltear. Bueno, no es el espíritu cristiano necesariamente, pero ¿qué piensa si quiere corregirlo? Va a decir, aquí primero tengo que corregir yo, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Ahora, la palabra juzgar o corregir es muy celosa, es decir, no la usamos con cualquiera. Decía mi mamá, aquí nomás para pegarles yo, ¿verdad? Porque si nos pegaba alguien de fuera, mi mamá se ponía brava, ¿sí? Pero ella sí nos daba duro, ¿verdad? Lo bueno es que creyó en el Señor, ya está en gloria. Pero nos ponemos celosos con esa palabra, ¿no? Pero la Biblia dice que sí la podemos usar en la iglesia. Así que, por lo tanto, no sería golpear al hermano, ¿eh? El pastor puede corregirte a ti, esposo, a ti, esposa, y a tus hijos creyentes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí puede corregirte, pero para corregirte se requiere un compromiso. Así es. Se requiere un compromiso. Las personas que huyen a los compromisos comúnmente nunca pueden ser exhortados, ni reformados, ni cambiados. Así es. Veamos también la fuerza del compromiso en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Vayan a Hechos, por favor, hermanos. Hechos 1. La fuerza del compromiso en la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienen ahí en Hechos 1? ¿Qué pasó? El Señor ya asciende y ya se quedó la iglesia sin la presencia de Cristo corpóreo, ¿verdad? Corporalmente. Ya el Señor está a la diestra de Dios. Y dice el versículo 14, ¿lo tienen ahí? Hechos 1. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15, en aquellos días. Ahora, noten, hermanos, no nomás es leer por leer. O sea, la narrativa dice que perseveraban unánimes
Y luego dice, en aquellos días, o sea que lo hacían con frecuencia, estaban juntos, perseverando unánimes en esos días. Y dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ahora noten ahí, mi principal punto ahí es el número, 120. Nuestra traducción no ayuda porque dice como 120 y hay gente que piensa que dice, bueno, eran alrededor de 120, pero en el lenguaje original es 120 en número. De hecho, habla como de estar en una lista. Ese es en el lenguaje original. Nuestra traducción no nos ayuda porque dice como 120. Pero ¿por qué mencionar el número? Porque era distinguible para todos que la iglesia ahí eran 120. Así es. Vean el versículo 41 del capítulo 2, más adelantito, unas hojas más adelante. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y la palabra ahí, se añadieron. Esta palabra significa agregaron a la lista aquel día como 3,000 personas. La palabra también es literalmente nombres, juntamente con la otra es nombres. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el pueblo de Israel se comprometió, hizo un pacto y lo firmó. La iglesia, entendiendo la fuerza del compromiso, tenían una lista de miembros definida. Por ende estaban comprometidos a someterse unos a otros, a juzgarse unos a otros, a exhortarse unos a otros. Un miembro de la iglesia no le puede decir al pastor, hermano, usted no se puede meter en mi vida. No puede. Sí se puede meter en su vida, obviamente espiritualmente hablando, es decir, hermano, estás guiando mal a tu esposa y a tus hijos. No lo estás haciendo en el temor del Señor. Pero ¿qué pasa con una persona que le falta compromiso? A la primera exhortada, me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. No, lo que no hay es una disposición para obedecer al Señor. Noten en nuestro versículo, en el de Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuán importante es que haya un compromiso con la doctrina de la iglesia. En el pacto de membresía, dejo ver que también mi compromiso es con la doctrina. A ver, hermanos, ¿cuántos creen? ¿Verdad? No es examen, pero ¿cuántos creen que Dios es uno en 3 personas? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Todos ustedes creen que Dios? Ok, bájenlo. Hermanos, ¿qué pasa si viene un hermano que quiere ser incluso diácono, que es la pirinola, ¿verdad? Que le sirve a 100 por hora y que incluso predica y enseña bien, pero él cree que Cristo es el Padre, que Cristo es el Espíritu Santo sin distinción, que son 3 modos del mismo Dios? Eso es herejía. ¿Lo aceptarían como miembro? Ay, hermano, pero pues es que si nos hace falta un diácono. No, así sea la Madre Teresa de Calcuta, no lo aceptas como miembro porque no tiene ese compromiso doctrinal. Estoy hablando sobre todo de cosas fundamentales. Así es. ¿Qué pasa si una persona que quiere ser miembro de la iglesia pero no cree que Cristo es Dios, como los testigos de Jehová? ¿Lo aceptaríamos como miembro? No, que puede estar aquí en la iglesia y escuchar las enseñanzas, pero hasta que reconozca que Cristo es el Señor de todo el universo, como Dios, entonces quizás sí puede ser miembro, pero antes no. Ay, hermano, es que esto se oye muy duro. Pues sí, pero es la iglesia de Cristo. Aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos, la iglesia, los 3,120, sí, ¿verdad? Tenemos la cuenta, 3,120. Ellos decían, nos vamos a comprometer a la enseñanza de los apóstoles. Así es.
La iglesia por eso tiene fundamentos doctrinales, convicciones fundamentales sobre la palabra de Dios, sobre quién es Dios y cuáles son sus mandatos, así más generales, y es importante que el miembro esté comprometido con estas cosas que pueden ser revisadas en la confesión de fe de la iglesia. Que el miembro pueda decir con compromiso, esto creo. Vayan, hermano, la Biblia lo enseña también. Vayan a Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Lo tienen ahí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. De todo viento de doctrina. Y luego note cómo dice también, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, noten que el creyente dice, si se tiene una doctrina bien definida y establecida y es sostenida con compromiso, entonces ningún viento de doctrina puede movernos de esta persuasión de seguir la verdad de Dios. Yes. ¿Han escuchado ustedes esa frase muy absurda, que muchos cristianos a veces repiten? Y dice, hermano, es que la doctrina divide. Es que la doctrina divide a la iglesia. No. De hecho, la doctrina une a la iglesia. Yes. Porque si estamos comprometidos en la misma doctrina, ¿cómo estamos siendo? Unidos. No es cierto, no divide. Más bien, separa a aquellos que se niegan a la doctrina fundamental, a la doctrina ya establecida. Ahora, alguien dice, hermano, ¿y cómo sabemos cuál es? Bueno, primero, la vamos a comparar con la palabra de Dios. Segundo, la comparamos con la historia de la iglesia y ahí tenemos lo que es la doctrina fundamental. La Trinidad, como hemos dicho anteriormente, ha sido creída por todos los verdaderos cristianos a lo largo de todos los siglos. Todos los que no abrazaron esta doctrina terminaron separándose de la iglesia universal. Así es. Noten también en el versículo de Hechos, regresando otra vez a Hechos 2:41, el compromiso de la ayuda mutua. Hermanos, ¿los cristianos debemos ayudar a los pobres? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí debemos ayudar a los pobres? Tristemente he visto a algunas personas llamadas, que se hacen llamar creyentes, y están bien dispuestos a ayudar al del semáforo, al que está allá en la placita, al indígena. Sí los ayudan, pero nunca ayudan a su hermano pobre de la iglesia. Nunca son un bálsamo para cuidar de alguien de la iglesia, darle palabras de ánimo, proveerle en algún momento alguna necesidad, acompañarle en una enfermedad. Decía mi mamá, candil de la calle, descuidar de su casa. Esta es la casa del creyente, ¿no? Así es. Hermano, pero es que los no creyentes nos necesitan. Sí, predícales el evangelio y cuando el Señor los traiga, aquí los recibes como hermanos en la fe. Pero los que te debes de ocupar principalmente son de tus hermanos en la iglesia. Dice en nuestro texto que es de la comunión unos con otros, y nuestro texto anterior también hablaba de la ayuda mutua. Ahorita lo vamos a leer en Efesios 4:16. Cuán importante es que haya un compromiso serio con la comunión unos con otros. No dejamos esto al accidente ni al infortunio. No vas a ir caminando, ay, me tropecé, ay, te voy a ayudar, hermano, porque me tropecé aquí, porque de buenas que te vi que estabas en necesidad y ahí te ayudo. No, es un compromiso serio. Lo voy a hacer. Piénselo así, un pacto de membresía en donde digo que buscaré el bienestar de mis hermanos en la iglesia con la ayuda mutua. ¿Eso qué? Eso ya nos pone en perspectiva. Así es.
Lo procuramos con una intención clara y profundamente arraigada en la convicción de que tenemos que tener comunión con mis hermanos de la iglesia local. Vuelvan a Efesios 4:16. ¿Verdad? Estamos yendo ahí ahorita de Hechos 2:40 a Efesios 4. Dice ahí Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿verdad? Todo el cuerpo, y aunque se puede hablar de una manera general, puede aplicar a una iglesia local. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así la ayuda mutua o comunión promueve la edificación en amor orgánicamente como un cuerpo. Efesios nos dice que la ayuda es mutua y ese crecimiento es orgánico. Así es. ¿Qué pasa si yo estoy sujetando algo y lo estoy agarrando con estos 3 dedos sin que yo lo piense a detalle? Este dedo le quiere ayudar y luego le quiere ayudar. Es orgánico. Porque un cuerpo así trabaja. Lo mismo es en la iglesia. Regresamos otra vez. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Me han tenido mucha paciencia? Sí, más o menos. Ténganme poquita más. Dice en el partimiento del pan, Hechos 2:40 y ¿qué? 42. Dice en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ustedes saben qué es el partimiento del pan? La cena del Señor. Y las oraciones. Entonces aquí la frase nos está ilustrando que el compromiso es con la adoración colectiva. Cuán importante es que haya un compromiso en la adoración. Si Dios ha tenido a bien bendecirnos según las promesas de su palabra en la vida colectiva de adoración, ¿qué sucede con el que no viene a adorar junto con sus hermanos? ¿De qué se pierde? Hermanos, y si pierde algo, ¿no está afectando al cuerpo de la iglesia? Así es. Estamos todos comprometidos en esta reunión de la iglesia, es todo el cuerpo de Cristo, pero no vienen 10 o no vienen 5. Y se aprendió la doctrina, un poco más de la doctrina de la Trinidad. ¿Debilitaron esas personas que no vinieron? ¿Debilitaron a la iglesia? Sí. Hermano, pero es que nada más no vinieron. Pues nada más no vinieron y no escucharon y no crecieron junto con la iglesia la doctrina de la Trinidad. Así es. Si la iglesia crece y él no, está afectando al cuerpo. Lo está debilitando. Pero en cambio, si estoy comprometido y vengo a adorar y vengo a aprender y vengo a crecer, entonces ¿qué estoy haciendo con la iglesia? La estoy fortaleciendo. Así es. Conclusión. Esto de una página, no se emocionen tanto. Ya vamos a terminar, hermanos. Si el Nuevo Testamento, hermanos, establece estos estándares para la vida de la iglesia, el amor fraternal, la sujeción mutua, la disciplina, la comunión y la perseverancia, ¿por qué no utilizar un recurso legítimo que nos recuerde y nos afirme nuestro compromiso de vivir conforme a estos deberes? ¿Por qué no usarlo? No es la preocupación de esta enseñanza, no es que tengamos un papel y ya lo firmemos. Principalmente no es esa la preocupación, sino lo que está debajo de ese papel, todo lo que en lo que se fundamenta esta enseñanza, el compromiso de la iglesia, del creyente. No es necesario en un sentido, estoy hablando de mi convicción, pero qué vergüenza tendría yo, ¿verdad? Que yo sea un cristiano descuidado y que el pastor tenga que traerme el pacto de membresía que firmé. Y dice, hermano, ¿es que tú te comprometiste a esto? No, pues sí, hermano. Sí, es cierto. No, por favor, no. Así es.
Dice, hermano, pues igual no lo tenemos. No, pero es mejor que lo tenga el pastor porque mira, te va a exhortar, te va a animar. Ahora, un pacto de membresía, pues no es que diga, me comprometo a regalarles mis bienes a las personas, no. Pero sí dice un pacto de membresía que todo lo que yo hago en la vida tiene que ver con la edificación de la iglesia y con el extendimiento del reino de Cristo. Así es. El ejemplo del pueblo de Israel nos muestra que un pueblo redimido, como lo es la iglesia, responde a la gracia de Dios con un compromiso consciente y público para andar en sus caminos. Aunque la iglesia no se encuentra bajo el antiguo pacto, ese precedente ilustra la conveniencia y la bendición de expresar formalmente el compromiso de vivir en obediencia al Señor y en fidelidad a su pueblo. Un pacto de membresía no sustituye la obra del Espíritu Santo ni añade nuevas obligaciones a las Escrituras. Más bien expresa de manera clara y solemne los deberes que Dios ya ha establecido para su iglesia. Así, guiados por la palabra y fortalecidos por el Espíritu, la congregación cuenta con un medio útil para fomentar el amor, la unidad, la responsabilidad mutua, la perseverancia en la vida de la iglesia local, y todo esto para la gloria de Dios. Amén. La pregunta entonces no es si una iglesia puede sobrevivir sin un pacto de membresía. Muchos lo hacen. Pero la verdadera pregunta es si el Nuevo Testamento nos llama a un compromiso tan profundo entre los creyentes. ¿Por qué no expresar ese compromiso de una manera clara, pública y solemne? Un pacto de membresía no crea una iglesia bíblica, pero una iglesia bíblica bien puede encontrar en él un medio prudente para vivir con una mayor fidelidad aquello en lo que Cristo le ha mandado. Así es. Entonces, amados hermanos, les animo a que consideren esto, a comprometerse con la iglesia local, a comprometerse con Dios y con estos hermanos amados que tienes, que el Señor ha reunido en una congregación visible, y dice, Señor, me has puesto en este pueblo, me has puesto como un siervo tuyo, y nos serviremos unos a otros, nos vamos a edificar unos a otros, y lo haremos de todo corazón. ¿Por qué no hacerlo? Que el Señor nos siga ayudando. Amén. Permítanme orar. Señor, te damos honra y gloria. Nos recuerda tu palabra, lo serio que es vivir, Señor, bajo tu temor. Y en la iglesia local, Señor, estamos agradecidos por que en cada iglesia local podemos disfrutar de las bendiciones prometidas en el Nuevo Testamento, y que bajo el nuevo pacto, Señor, ahora podemos andar en santo temor. Tu palabra, Señor, ha sido escrita, tu ley ha sido escrita en los corazones que has perdonado. Y, Señor, con toda solicitud podemos hacer aquellas cosas que son buenas y convenientes a tu iglesia. Gracias por tu palabra, por el pueblo de Israel en tiempos de Nehemías. Gracias porque podemos ver también en tiempos de los apóstoles, en tiempos de Pablo, Señor, una iglesia comprometida y fiel. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos esta iglesia local. Amén.